la edición estelar de Next Noticias y ya se encuentra con nosotros Einar Valdés López para su segmento, como todos los viernes, Habla y Escribe Bien. Buenas noches, Einar. Buenas noches, Natalie. Buenas noches, Edward. Qué gusto estar con ustedes una vez más un viernes como este. Buenas noches a nuestros televidentes que por supuesto les gusta mucho este segmento. Al finalizar este segmento, mucha gente me escribe para hacerme algunas recomendaciones, algunas sugerencias, para indicarme si les gustó o no les gustó el tema que abordamos aquí. Y hoy tengo un tema muy interesante. Bueno, realmente son dos temas muy interesantes que tengo, pero antes los quiero invitar a que me sigan a través de mis redes sociales, @EinarValdés, para que hagan cualquier consulta, cualquier pregunta y con mucho gusto vamos a resolverlas a través de Instagram, X y Facebook. El primer tema que me genera mucha pasión, porque fue con un tema como este el que yo inicié este segmento Habla y Escribe Bien hace muchos años atrás a través de mis redes sociales. Y vamos a proyectar precisamente en pantalla este primer tema, plurales expresivos. ¿Qué son? Les pregunto yo a ustedes, Natalie y Edward, plurales expresivos. ¿Qué son para ustedes los plurales expresivos? Para mí, palabras, por ejemplo, como buenos días, Ok. que, por ejemplo, no es que sean como buenos en el sentido de que tengas buenos días de los pasados o de los próximos, sino más bien que se refieren a una situación del momento. Claro. Muchas veces no decimos buen día, sino buenos días. O estamos en situaciones, por ejemplo, alegrías en algún momento y no decimos alegría como tal en singular, sino que también lo utilizamos como en Claro. plural. Ese es desde mi punto, ¿no? Sí, tú has dado un ejemplo y de hecho el ejemplo es, por ejemplo, una forma de saludar, ¿no? Sí. Y hasta para saludar hay reglas. Exacto. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y por eso fue que yo inicié mi segmento de Habla y Escribe Bien en redes sociales con este tema particularmente. ¿Qué piensas tú, Natalie? Plurales expresivos. Tal cual también lo ha mostrado nuestro compañero, pero ilústranos, por favor. Por supuesto, vamos a establecer la definición que pone la Real Academia Española de la Lengua sobre qué significan y cuáles podrían ser esos plurales expresivos. Y vamos a proyectar esa definición. Un plural expresivo denota intensidad para expresar algo. En situaciones de la vida diaria normalmente nos referimos a las bodas de oro, pero es una sola celebración. O felices fiestas, pero nos referimos solo a la Navidad, por ejemplo. Otros ejemplos normales, como decía Edward, son buenos días, muchas gracias, hacer las paces, mis disculpas. Sonaría raro si dijera mucha gracia o hacer la paz o mi disculpa. Así que este es el sentido de los plurales expresivos. Pero hay una polémica. Hay una polémica con el ejemplo que dio Eva, con la forma de saludar, porque por un lado, si bien es cierto, hay gente que dice buen día, buena tarde, incluso buena noche, pero hay gente que utilizamos buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Ustedes qué piensan de esta forma de saludar? Bueno, cuando hablamos de dar los buenos días, yo Sí. siempre digo buen día. Ok. Buenas noches y digo buenas noches. Ok, válido. Yo me mantengo en el singular por alguna razón para saludar. Yo sí digo buen día, buena tarde y buena noche. Ok. Bueno, como les mencioné, hasta para saludar hay normas y vamos a proyectar precisamente esa pregunta, esa polémica que se ha generado. Esta pregunta la hago porque escuchaba a un comunicador social, a un periodista de mucha trayectoria, hacer la corrección en torno a la forma de saludar. El argumento de este periodista es que si es un día, es una tarde, es una noche, debería saludarse en forma singular. Vamos a proyectar precisamente esa forma, esa polémica en torno a este tema, porque tiene y no tiene razón, porque hay normas, como indiqué anteriormente. La RAE establece, por ejemplo, según sea la hora, cómo se debe saludar. Y ahí está, la polémica del saludo en singular. ¿Qué pasa con estas expresiones de buen día, buena tarde y buenas noches? Bueno, vamos a entrar a definir la primera, que es
la que usualmente acostumbramos, buenos días o buen día, que se utiliza tanto para saludar o como para despedida. Y de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, las dos formas de saludo son correctas. ¿Qué les parece? Me parece Buen bien, día y Einar. buenos días. Sí, sí, precisamente yo decidí utilizar la de buen día, pero sí entiendo y sé, estoy clarito con eso de que ambas están aceptadas y de alguna u otra manera, pues yo me decanto más precisamente Ok, por vamos a definir utilizarla. precisamente esa acción que tú acabas de mencionar, Edward. Y la RAE establece lo siguiente. Las dos formas, como lo dije, de saludo son correctas. También se utiliza el buenos días para despedida y significan exactamente lo mismo. El uso del plural buenos días es la opción más tradicional y aún hoy predominante en el español general. Puede deberse a la analogía con otros plurales expresivos típicos de salutaciones y fórmulas de cortesía. Por ejemplo, saludos, recuerdos, gracias, felicidades, etc. La variante buen día, que como fórmula de saludo prácticamente no se usa en España, alterna con buenos días en casi toda América. Así es, en España tal vez no es muy común, pero como Edward, que lo utiliza en singular, estamos en Panamá, un país americano, lo utilizamos en forma singular. Es común, conviven ambas, el buenos días y el buen día, es muy común. Pero, ¿qué pasa con los otros saludos? Como en la tarde y en la noche, pues dice la RAE que lo normal en todo el ámbito hispánico es usar los plurales buenas tardes y buenas noches. Y para cualquier hora existe además la expresión abreviada buenas, que es muy común en nuestros pueblos. Y hasta un cantadito le hacemos cuando llegamos de que buenas. En el interior es muy común. Que solo se emplea en algunas zonas, en España, por ejemplo, en el área rioplatense y en parte de las áreas andinas y centroamericanas. Y siempre en registros coloquiales. ¿Vieron que hasta para saludar hay norma? En este caso, la RAE recomienda que para la tarde y para la noche se utilice en forma plural el saludo, que también estas expresiones pueden ser de saludo o de despedida. Y precisamente vamos un poco más allá porque, como yo les he comentado a través de este segmento, la Real Academia Española tiene su cuenta de redes sociales y usted puede hacer las consultas, y esas consultas, si la RAE ve que son interesantes, las resuelve. Y ahí está, por ejemplo, Anamá Rivas Ágora. El 13 de marzo del 2019 le preguntó a la RAE: una duda para la RAE informa, ¿se dice buenas tardes o buena tarde? RAE Consultas responde: como saludos vespertino, la fórmula empleada en todo el ámbito hispánico es buenas tardes. El uso de buena tarde no es normal y puede deberse al influjo de otras lenguas, donde los saludos se expresan en singular, como en inglés good afternoon, good morning, good evening, en singular, o en francés buongiorno, no, en italiano es buongiorno, es en singular. Tal vez por esa confusión de esa forma de saludar en otras lenguas, es que en español se trajo esa forma de saludar en singular para las tardes y para la noche, aunque la RAE recomienda que para estas dos etapas del día es mejor saludar en forma plural. ¿Qué les parece, Natalie y Edward? Interesante, porque yo, bueno, como había dicho ya, lo utilizo en las mañanas, digo buen día, y en las tardes y en las noches, buenas tardes, buenas noches, pero bueno, ahí está la RAE como siempre aclarándonos las dudas de cómo hablar y escribir bien. ¿Tú sabes qué hago yo? Si es una sola persona, no sé por qué siempre saludo en singular. Si es una sola persona, si te encuentro, por ejemplo, Natalie en el pasillo, Sí, yo también. buen día. Pero si son varias personas, llego y digo buenos días. Me pasa, Einar, también a mí. Pero bueno, ya sabemos, en el caso, y lo reiteramos, en el caso del saludo en la mañana, ambas formas son correctas. Buen día, buenos días. Pero para la tarde y para la noche es mejor en plural expresivo. Buenas tardes, buenas noches, ya sea para saludar o para despedirse. De esta forma cerramos este tema, pero vamos a continuar con otro. Mientras tanto, vamos a proyectar
ese otro tema interesante en nuestras pantallas y tiene que ver con esta palabra, adecua, adecua, evacuo o evacuo. ¿Cómo se dice? ¿Qué piensan ustedes de estas formas de verbos como adecuar, evacuar, licuar? ¿Qué piensan ustedes de cuál es la forma correcta de acentuar o pronunciar esta palabra? Yo, por ejemplo, en el primero entendería que la segunda opción adecua como tal, mientras que en las opciones que están en la parte de abajo, que entre evacuo o evacuo, no sé, yo creo que más bien vendría siendo el tiempo en el que está siendo utilizado el momento, ¿no? Como tal, no sé, Inar Valdés. Bueno, les explico. Es bastante confuso, pero ambas formas son correctas. Hay algo que se le llaman verbos vocálicos, que son aquellos verbos cuya raíz termina en vocal. Ok. Y por ejemplo, estos dos verbos entran dentro de esa categoría. Pero usualmente, según la RAE, la forma en diptongo, es decir, sin separar con acento, esa primera sílaba, si la contamos de derecha hacia la izquierda, era la más común. Sin embargo, la tilde ya se utiliza y es la que estamos más presto a escuchar frecuentemente. La gente dice evacuo en vez de evacuo o evacúa en lugar de evacua. Vamos a ver precisamente la definición que establece la Real Academia Española de la Lengua para entender un poco más de manera técnica cómo funciona la acentuación en este tipo de palabras. Ahí está la definición. Los verbos terminados en cuar, entre ellos adecuar y evacuar, presentan una particularidad frente al resto de los verbos vocálicos, pues se pueden conjugar de las dos formas. En el uso culto se han venido conjugando según el modelo de averiguar. Adecuo, adecuas, adecuan, adecue, adecuen. Evacuo, evacuas, evacuan, evacue, evacuen. Licuo, licuas, licuan, licue, licuen. Si observaron, en todas estas formas conservan el diptongo y no se acentúa. Sin embargo, en los últimos años se ha extendido entre los hablantes el uso de formas con hiato según el modelo de actuar. Adecuo, adecuas, adecuan, adecue, adecuen, evacuo, evacúas, evacúan, evacúe, evacúen, licuo, licúas, licúan, licúe y licúen. Es la forma más común que escuchamos ahora. Por todo ello, aunque antes se consideraban exclusivamente correctas las formas con diptongo, acuérdense que diptongo es la unión de dos vocales. Hoy se aceptan también como válidas las formas con hiato. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? ¿Cómo todo cambia? ¿Y sabes por qué quise explicar esto? Porque hace algunos días estaba yo explicándole a una persona una receta y yo le digo, primero se licua tal cosa. Se licua, me dice así. Yo, sí, se licua. Para mí era normal y natural decir licua. Dije, no, se dice licúa. Yo, bueno, se pueden decir de las dos formas. Dije, no es que eso de licua se escucha feo. Yo, pero es que es la forma original realmente como se utiliza esta palabra. Y así pasa con evacúa, se puede decir evacua, que es la forma culta que establece la RAE. Y como lo dijo, últimamente es más frecuente acentuarla y separar entonces ese diptongo con el acento, y también es válida esta forma. Interesante. ¿Qué les parece? Muy interesante como todo lo que siempre nos traes. Así es. Y ya para cerrar les tengo una ñapa. Ustedes saben qué es la ñapa, ¿verdad? Sí, Y el precisamente extra. hoy vamos a definir qué es una ñapa, pero para nosotros en Panamá la palabra es ñapa. Vamos a proyectar esto. En algunos lugares dicen yapa o yapa. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Ñapa, yapa con Y o yapa con doble L? Yo me mantengo en el ñapa Yo también panameño. me mantengo en el ñapa. Porque, no sé, al final últimamente, Einar, la RAE dice
utilicen el vocablo regional y si ustedes entienden prácticamente Está eso perfecto, es. exacto. Así Claro. que yo me mantengo en la ñapa panameña. Yo les pregunto, antes de entrar a definir esto, yo les pregunto, ¿ustedes han entrado, por ejemplo, en la página web del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua? Sí. ¿Saben lo que son las acepciones? Sí. ¿Qué son las acepciones? A ver, vamos a hacer En un el examen rapidito aquí. En el caso de cuando se refieren a las acepciones. En una es como palabra, cuando- todas las palabras o la mayoría de las palabras tienen una acepción. ¿Qué es una acepción? En el caso cuando, con el regionalismo, cuando en el lugar donde reside se utiliza de esa manera. Exactamente. Sí, sí. Esa es una acepción. La RAE, dentro de las definiciones que pone en su página web, por ejemplo, de esta palabra ñapa, señala con abreviatura de cada país donde se utiliza esa forma. Así es. Y precisamente la forma en Panamá es ñapa, que es la más extendida. Yo no he escuchado a ningún panameño utilizar yapa Exacto. o con O Y o yapa. con doble L. Siempre es Ñapa. ñapa. Pero bueno, vamos a entrar a definir qué es la ñapa. Natalie lo adelantaba, es como un extra, pero como lo indicaba, las tres formas son correctas. Pero depende de cada país su utilización, de acuerdo con la definición establecida por la Real Academia de la Lengua. Estas palabras significan añadidura, especialmente la que se da como propina o regalo. Es cuando te sirven siempre el pido raspado y ñapa. tú le, oiga, deme una ñapa ahí. De malteada. Exacto, una malteada, una ñapa. La ñapa del helado de pipa. Exactamente. También. Una ñapa cuando te sirven el helado y nosotros perdimos ñapa, pero se puede utilizar yapa con Y y con doble L. Oye, interesante. Así es, eso ha sido todo por hoy en el segmento Habla y Escribe Bien. Por supuesto, nos vemos el próximo viernes. Bueno, ahí está Einar, gracias como siempre por ilustrarnos y por enseñarnos a cómo hablar y escribir adecuadamente según lo que la RAE nos dicta, ¿no? Así que como todos los viernes, agradecido contigo por estar acá con nosotros compartiendo Habla y Escribe Bien con Einar Valdés.